Cuando yo les digo que los republicanos trumpistas lo único que saben hacer es repetir las mentiras del convicto y fallido expresidente Trump, no lo estoy diciendo en vano. Esta es una realidad y a continuación te lo voy a demostrar. Voy a desmentir a un par de republicanos trumpistas que hacen contenidos en las redes y se van a dar cuenta que esta gente lo único que sabe hacer es repetir palabra por palabra todo lo que dice el convicto y fallido expresidente Trump, que luego repiten, por ejemplo, Fox News, Newsmax y demás canales de la ultraderecha, canales propagandistas al convicto y fallido expresidente Trump. Vamos a verificar todas estas mentiras con los datos, ¿ok? Que voy a poner a continuación, porque estos clips yo los veo en las redes y veo a estas personas que hacen contenido apoyando al convicto y fallido expresidente Trump y me pregunto, esta gente, una de dos, o son ignorantes, son lazy, son holgazanes, no quieren ir a buscar información al internet para verificar si realmente están diciendo la verdad o no, o simplemente son personas que están amplificando, ¿ok?, las mentiras del convicto y fallido expresidente Trump y demás republicanos trumpistas, ¿no? Se están haciendo cómplices de las mentiras del convicto criminal. Entonces, una de dos, son ignorantes o son mentirosos. Eso yo no lo sé. Lo único que te puedo decir es que esta gente miente todo el tiempo y los vamos a desmentir a continuación. Saludos amigas y amigos, especialmente los miembros del canal que hacen posible este contenido. Si nos quieres ayudar, suscríbete, comparte, comenta, danos like y lo más importante, activa la campanita para que no te pierdas nuestros contenidos. Vamos a iniciar con esta señora que miente con la cara bien dura, esa señora trumpista. Ella no tiene que decir que es trumpista. Simplemente al hablar sabemos que esta es otra que apoya al convicto criminal y la verdad se me hace bastante interesante ver a una mujer apoyar a un convicto criminal como lo es el convicto y fallido expresidente Trump, quien además fue encontrado responsable de violar sexualmente a la escritora E. Jean Carroll. Es muy interesante ver una mujer apoyar a un violador sexual de mujer. Pero bueno, esas son las cosas que estamos viendo actualmente en los Estados Unidos. Veamos lo que dice esta señora y vamos a ir verificando a ver si dice la verdad. Obviamente no dicen la verdad. ¿Para qué voy a estar tratando de sonar fino acá cuando sabemos que esto es una bola de trompeteros que lo único que sabe hacer es mentir o ser ignorante? Vamos a ver este primer clip de esta señora trumpista. Noticia. Kamala Harris está perdiendo el voto del trabajador estadounidense. De acuerdo a una ¡Wow! reciente... Cualquiera que escucha a esta señora dice, wow, Kamala Harris está perdiendo el voto del trabajador. O sea, en otras palabras, el voto de los trabajadores en los Estados Unidos. Acá en los Estados Unidos hay cerca de 160 millones de personas empleadas. Toda esa gente no está apoyando a Kamala Harris, según esta señora. Escuchemos nuevamente. Increíble noticia. Kamala Harris está perdiendo el voto del trabajador estadounidense. O sea, el voto del trabajador estadounidense. Y lo primero que tenemos que cuestionar acá es que si esto es verdad, lo que ella afirma, que en primer lugar no dice cuál es la fuente. Ella no habla acerca de la fuente. No dice, ok, de acuerdo a CNN o de acuerdo a Fox News, no sé. Cualquiera que sea la fuente. Ella no explica de dónde ella saca tal afirmación. Y supuestamente es periodista, ¿no? Yo no soy periodista. Yo se lo digo a ustedes todo el tiempo. Yo soy ingeniero. Eso es lo que yo hago todos los días. Pero el sentido común, ¿okay?, el razonamiento, el pensamiento crítico, me guía a que cada vez que yo vaya a hacer una afirmación, tengo que tener la fuente de dicha afirmación. Yo no puedo salir aquí a decir algo cuando realmente no es así. Tengo que buscar los datos y mostrarlo. Pero vamos a mostrar los datos más adelante. Pero bueno, esta señora afirma que los trabajadores de los Estados Unidos no apoyan a Kamala Harris y lo primero que tenemos que cuestionar, bueno, si esto es verdad lo que dice acá la señora, ¿cómo es posible que en las encuestas Kamala Harris se le esté ganando al convicto y fallido expresidente Trump por 4 o 5 puntos? Ya ahí vemos la primera mentira de esta señora. Pero bueno, sigamos escuchando acá. De acuerdo a una reciente encuesta interna del sindicato de camioneros Teamsters, Donald Trump va ganándole abrumadoramente por un 60%. O sea, ahora ella habla de una encuesta que existe de un sindicato. Lo primero que dice es que, bueno, los trabajadores de Estados Unidos no están apoyando a Kamala Harris, basado
en un sindicato y en una encuesta. ¿Se dan cuenta de la manipulación de estos republicanos trumpistas? Esto es por lo menos risible. Es mentira tras mentira lo que dicen estos creadores de contenido que apoyan al convicto y fallido expresidente Trump. Una encuesta de un sindicato no habla por los demás trabajadores, los 160 millones de trabajadores que hay en los Estados Unidos. ¿Se dan cuenta de la manipulación de esta gente? 70% versus solamente un 34% que está a favor de Kamala Harris. ¿Qué significa esto exactamente? Lo primero es que es la primera vez en décadas que esta unión decide no respaldar a una candidata demócrata. La segunda es que esto simplemente... Lo que esta señora no te dice, y lo vamos a verificar a continuación, es que los Teamsters, sí, no están apoyando a nivel nacional a un candidato. De hecho, no están apoyando a ninguno de los dos candidatos. De la forma que ella lo dice es que, bueno, no están apoyando a Kamala Harris. Muchas personas pensarán, bueno, si no están apoyando a Kamala Harris, están apoyando al convicto criminal. Y no es así. La realidad es que los Teamsters a nivel nacional, este sindicato, no está apoyando a ninguno de los dos candidatos, pero a nivel local sí están apoyando a Kamala Harris, algo que ella no dice. Pero lo vamos a verificar a continuación. Esto significa que la narrativa y la retórica de los demócratas no está funcionando. O sea, Donald Trump sí es el que está luchando por los valores estadounidenses. Esta señora de verdad que es, después de todo, muy graciosa, ¿no? Dice que Donald Trump está luchando por los valores estadounidenses. ¿De veras van a decir esto? Tamaña mentira. Cuando el convicto y fallido expresidente Trump instó y asistió a la insurrección del 6 de enero del 2021, cuando envió a sus malandros republicanos trumpistas radicales al Capitolio de los Estados Unidos a detener el conteo o la lectura de la certificación del colegio electoral de los votos que le daban la victoria al presidente Biden en aquel momento, ¿ok? Envió a sus malandros al Congreso de los Estados Unidos a romper puertas, ventanas, pelearse con los policías y robarse artículos de los congresistas para detener la certificación, la lectura de la certificación de los votos. Un tipo que instó a una insurrección nos va a hablar a nosotros de valores estadounidenses, cuando en realidad el convicto y fallido expresidente Trump lo único que es un traidor a la patria. Esto por lo menos es risible, que esta señora con esa cara dura, ¿no? Bien seria, ¿no? Como toda una periodista respetuosa o respetada, dice, no, Donald Trump es el que realmente está luchando por los valores estadounidenses. Y pónganse a pensar, parte de los valores estadounidenses que, a la verdad, o sea, hay muchos valores porque todo depende a quién le preguntes, ¿no? Pero hablemos de los supuestos valores también tradicionales de los Estados Unidos, ¿no? Los valores familiares tradicionales, como suelen decir estos republicanos trumpistas. ¿De veras Trump va a hablar acerca de los valores familiares acá en los Estados Unidos, cuando literalmente le fue infiel a sus 3 esposas? De hecho, en el último caso, por dinero secreto, donde fue encontrado culpable con 34 cargos criminales, el tipo se le demostró que había tenido relaciones extramatrimoniales a su última actual esposa, Melania Trump. Le fue infiel por lo menos con Stormy Daniels, actriz de videos para adultos, ¿ok? Y Karen McDougal, una modelo de Playboy. Estos son los valores que nos va a enseñar el convicto y fallido expresidente Trump. De veras, ¿ustedes se dan cuenta los disparates que dicen personas como esta señora? Wow. Por los valores de nuestra comunidad hispana y que busca restaurar nuevamente a los Estados Unidos y hacerlo un país más próspero y más seguro y más grande otra vez. Un país más próspero y más seguro nuevamente. Vamos a verificar todas estas mentiras que dice esta señora, ¿no? Lo primero es acerca de los Teamsters, ¿no? Ella habló de que sí, en realidad, fíjense cómo manipulan la información, ¿no? Si los Teamsters, este sindicato, no apoyara, dice esta información que reporta The New Republic. Dice, el Sindicato Internacional de Camioneros no respaldará a ninguno de los dos candidatos. Algo que esta señora no dice. Ella solamente dice que no va a apoyar a Kamala Harris, para que muchos piensen que van a apoyar a Donald Trump. No. No es así. Aquí está bien claro. El sindicato no apoyará a ninguno de los dos
candidatos. Ahora, la parte más importante de esto es esta parte, que esta señora obviamente no lo dice, porque no le conviene. Dice, el jueves, varios capítulos del sindicato Teamsters en estados clave en disputa, incluidos Wisconsin, Michigan y Nevada, salieron en apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris. ¿Por qué esta señora, republicana trompista, ignorante o mentirosa, no sé cuál de las dos, ella tendrá que responder eso, no dice esta parte tan importante de esta información? Y recuerden, acá en los Estados Unidos, el candidato a la presidencia no gana la presidencia con el voto popular, o sea, el voto nacional. A la final, el candidato gana con el colegio electoral. De hecho, el convicto y fallido expresidente Trump ha perdido 2 veces el voto popular. Pero en el 2016, a pesar de que había perdido el voto popular, ganó el colegio electoral, que son 270 colegios electorales o más para poder ganar, y llegó a ser presidente. Por ende, lo más importante no es el voto popular. Lo más importante son estos estados pendulares como Wisconsin, Michigan y Nevada. Entonces, a pesar de que los Teamsters a nivel nacional no quieren apoyar a ningún candidato, eso no importa. Los Teamsters a nivel estatal, específicamente en estos estados que son los decisivos, los más competitivos en estas elecciones, están apoyando a Kamala Harris. Ahora, el hecho de que los Teamsters no quieran apoyar a Kamala Harris, yo creo que están cometiendo un grave error. Y la razón es bien simple. Es por esta información del 2022. Miren esto. Biden, esto lo reporta AP News, Biden destinará casi $36,000 millones a los pensionados de los trabajadores sindicalizados. El gobierno del presidente Biden anunció el jueves la inyección de casi $36,000 millones para apuntalar un plan de pensiones sindical con problemas financieros, evitando recortes severos a los ingresos de jubilación de unos 350,000 trabajadores y jubilados del sindicato Teamsters en todo Estados Unidos. Entonces, yo creo que este sindicato debería pensar bien, ¿ok? Recalcular esto, porque están cometiendo un grave error. Aquí claramente los únicos que han apoyado, no solamente este sindicato, cualquier sindicato acá en los Estados Unidos ha sido el Partido Demócrata. Y como les digo, están cometiendo un grave error al no reconocer o apoyar a Kamala Harris a nivel nacional. Pero bueno, como les dije anteriormente, lo importante es que estos sindicatos a nivel estatal apoyen a Kamala Harris, específicamente en estos estados pendulares como Wisconsin, Michigan y Nevada, que son los estados más competitivos en estas elecciones. Esta señora habló acerca del delito, los crímenes en la administración de Biden en comparación con la del convicto y fallido expresidente Trump. Y como reporta Fact Check, que vienen los datos directamente del FBI, de hecho vamos a ver los datos del FBI a continuación, vemos que ellos dicen, Fact Check dice claramente que, contrariamente a las afirmaciones de Trump y otros republicanos, los delitos violentos han disminuido durante el mandato de Biden, según los datos sobre delincuencia recopilados por el FBI y otras fuentes. El informe anual del FBI, déjame poner esto un poco más grande para yo verlo mejor, para verte mejor. Ok, el informe anual del FBI del 2022 mostró una ligera disminución de la tasa nacional de asesinatos y homicidios no negligentes de 0,5 puntos entre 2020, el año anterior a que Biden asumiera el cargo, y el 2022. La tasa de delitos violentos se redujo en 15,4 puntos. Esto es 369,8 por cada 100,000 habitantes en el 2022. Las cifras preliminares del FBI para el 2023 y el primer trimestre del 2024 muestran nuevas disminuciones de los delitos violentos y asesinatos. El número de delitos violentos disminuyó un 5,7% entre el 2022 y el 2023, y de enero a marzo de este año, o sea, el 2024, los delitos violentos disminuyeron un 15,5% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según los datos preliminares del FBI. ¿Ok? Otros informes muestran la misma tendencia.
las cifras de la Asociación de Jefes de Policía de las Grandes Ciudades junto con las estadísticas de la ciudad de New York, una de las ciudades que estos republicanos trumpistas siempre ponen como referencia, donde supuestamente el mundo se está acabando y es mentira. Bueno, estas cifras muestran que el número de asesinatos han disminuido un 10,4% entre el 2022 y el 2023 en 70 grandes ciudades de los Estados Unidos. Desde el 2020, los asesinatos, recuerden, en el 2020 el presidente era el convicto y fallido expresidente Trump, ¿ok? Muy importante. Desde 2020, los asesinatos en estas ciudades han disminuido un 9,1%. Ahí está. Hoy día, como dice Tim Walz, el candidato a la vicepresidencia con Kamala Harris, ¿ok? Los delitos, los crímenes están más bajos hoy día bajo la administración Biden-Harris que cuando el convicto y fallido expresidente Trump era presidente de este país. Ahí está. Y estos datos directamente del FBI lo demuestran con esta gráfica. Y recuerden, no solamente este es el 2019. Déjame ponerlo más arriba para que lo puedan ver. Este es el Crime Data Explorer del FBI. Aquí se pueden dar cuenta que desde el 2019, mientras el convicto y fallido expresidente Trump era el presidente de este país, desafortunadamente, comenzaron a subir los crímenes violentos. Estos son los crímenes violentos acá en los Estados Unidos. Ok, en el 2019 comenzaron a subir los crímenes acá en los Estados Unidos. Y luego en el 2020 aumentaron aún más, también en parte por la pandemia. Luego, cuando Biden toma la presidencia, comienza a disminuir los crímenes acá en los Estados Unidos hasta el último dato que tenemos acá del 2022. Entonces, una vez más demostrado que todo lo que dicen estas personas, como esa señora que acaba de hablar, es de que es pura mentira, pura narrativa republicana trumpista, ¿no? Es pura mentira lo que dice esta gente. Creo que tengo otro clip de esta señora. Vamos a escuchar lo que dice y luego vamos a verificar sus mentiras. Escuchemos. Kamala Harris mostró a los estadounidenses exactamente quién es. Una marioneta de la izquierda radical, sin visión, sin soluciones y sin respuestas para Una marioneta de la izquierda, ¿no? Yo quisiera saber cuál es la izquierda radical acá en los Estados Unidos. Yo les pregunto, la pregunta bien sencilla para esta gente. Díganme, ¿ustedes nos llaman radicales de izquierda? Díganme una sola propuesta de ley que haya puesto en la mesa a alguno de estos demócratas en el Congreso. Una sola. Demuéstrenme, pruébenme. Yo les aseguro que si ustedes me muestran una sola, un proyecto de ley, un solo proyecto de ley presentado por cualquier demócrata, que sea un proyecto de ley, como ustedes dicen, radical, yo cierro todas mis plataformas ahora mismo. Ahí está el challenge para ustedes. Especialmente para acá esta señora mentirosa o ignorante. Ella tendrá que decir, como dije anteriormente. Ella tendrá que decidir cuál de las dos es. ¿Es ignorante o es mentirosa? Pero dice ella que Kamala Harris es una marioneta de la izquierda radical. ¿Dónde están esas políticas radicales? Quiero ver, aunque sea una. Muéstrenme una. Ahora, yo sí te puedo decir que el convicto y fallido expresidente Trump es una marioneta de Putin. Y obviamente lo sabemos. Utilizó información hackeada de la campaña presidencial de Hillary Clinton en el 2016 y la vocalizó, la utilizó durante los últimos días de su campaña en el 2016. Él es literalmente una marioneta de Putin, quien prefirió creerle a Putin, un dictador, ¿no? Un tipo imperialista, dictador, como lo es el dictador Putin de Rusia. Trump prefiere creerle a Putin que creerle a nuestras agencias de inteligencia acá en los Estados Unidos. Entonces, yo le pregunto a esta señora, ¿quién acá es marioneta de quién? Obviamente, el convicto y fallido expresidente Trump es marioneta de Putin y admira a dictadores del mundo como Putin, Xi Jinping de China, a Kim Jong-un de Corea del Norte, Viktor Orbán de Hungría, etc., ¿no?
Esa es la marioneta acá, el convicto y fallido expresidente Trump. Pero bueno, sigamos escuchando. Los desastres que ella y Biden nos han creado y que han lesionado particularmente a los hispanos. Kamala permitió que millones de inmigrantes ilegales. Fíjate que ella dice el desastre que ha dejado Biden y Kamala Harris y han afectado a la comunidad hispana. ¿Qué desastres son esos? Esta es la economía número uno de los estados del mundo entero. Estados Unidos es la economía que más rápido se recuperó después de la pandemia. Si lo buscas entre por lo menos, obviamente no voy a comparar Estados Unidos con un país pobre. Tienes que compararlo con los miembros del G7. Y entre los miembros del G7, Estados Unidos ha sido el país que más rápido se recuperó de la pandemia. Y en economía, obviamente fue la economía que más rápido se recuperó después de la pandemia entre los países del G7. Eso es información verificable. Vamos a ver todo esto a continuación. ¿Qué desastre nos ha dejado Biden? De hecho, el desastre lo dejó el convicto y fallido expresidente Trump, que morían miles de personas diariamente y él, ¿qué hacía? Bueno, no le importaba realmente lo que estaba pasando en el país. Su mal manejo del COVID resultó en más muertes de personas a causa del COVID. Les dijo que tomaran bleach, o sea, desinfectante, todo este rollo, ¿no? Recordemos, esa era la administración de Trump. Todo un desastre. Nos dejó 8 trillones o más de 8 trillones de dólares en deuda. ¿De qué desastre estamos hablando acá, señora? Y de hecho, voy a mostrar los datos a continuación, pero sigamos escuchando. Invadieran 3 años y medio hispanos. Kamala permitió que millones de inmigrantes ilegales invadieran 3 años y medio el país. Escuchen, esto es retórica de los republicanos trumpistas. Da vergüenza, da asco, para ser más específico, que un hispano, esta señora, obviamente inmigrante, bueno, a lo mejor ella es de Puerto Rico, porque le siento el acento, creo que es de Puerto Rico. Ella no es inmigrante como tal, ¿no? Quizás es inmigrante que vino, se movió de un estado a otro, ¿no? Porque los puertorriqueños nacen con la ciudadanía estadounidense. Pero da vergüenza, da asco ver un latino hablar de esta manera, ¿no? Acerca de nosotros los inmigrantes. De que estamos invadiendo este país. De veras, cuando realmente nosotros, los inmigrantes, hacemos este país mejor. Los inmigrantes que venimos a este país, venimos a trabajar en su mayoría. El 99% de ellos venimos a trabajar, a progresar, a ayudar a nuestras familias y a la vez estamos aportando a la economía de este país. Y la mayoría, específicamente los inmigrantes indocumentados, no reciben ni un beneficio de este país. A pesar de que pagan impuestos todo el tiempo, no reciben nada de beneficios de este país. Pero da vergüenza que esta señora utilice este lenguaje racista de los republicanos trumpistas, específicamente del convicto y fallido expresidente Trump, que ha dicho en varias ocasiones que los inmigrantes vienen a envenenar la sangre de este país. Da vergüenza. Es una vergüenza que una mujer hablando español, una latina y más mujer, sabiendo que el convicto y fallido expresidente Trump es un abusador sexual de mujer y un misógino, que una mujer defienda al convicto y fallido expresidente Trump de esta manera. Y nadie está invadiendo este país. Las personas que se presentan a las oficinas de inmigración acá en los Estados Unidos, en la frontera, están precisamente siguiendo las leyes migratorias de este país, que proveen, esa facilidad a cualquier inmigrante que se presente a la frontera, aplicar, demostrar un miedo creíble y tener un día en la Corte de Inmigración para demostrar si esa persona se queda o no en el país. Esta gente lo que está haciendo es precisamente seguir las leyes de los Estados Unidos. Presentarse a las oficinas de inmigración en la frontera y decir, tengo un miedo creíble, me están persiguiendo en mi país, puedo aplicar a un asilo. Estas son las leyes migratorias de este país. Ellos están siguiendo las leyes. Y esta señora, la verdad, está mintiendo también al decir que estos están invadiendo cuando realmente están siguiendo las leyes. Y el verdadero criminal acá es el convicto y fallido expresidente Trump, que ha sido encontrado culpable con 34 cargos criminales. No, esta gente de verdad es una vergüenza
para la comunidad hispana acá en los Estados Unidos. Destruyó la economía y aumentó la inflación. Destruyó la economía y aumentó la inflación. Vamos a ver todos estos datos a continuación. Eso es falso. El que aumentó la inflación fue el convicto y fallido expresidente Trump. ¿Ok? Eso todo el mundo lo sabe, menos los republicanos. Destruyó el país con políticas débiles contra la delincuencia y como si no fuera suficiente. Ya yo demostré que la delincuencia, hoy día los crímenes están mucho más bajos acá en los Estados Unidos en comparación, ¿ok?, con los crímenes del convicto y fallido expresidente Trump. Apoya radicalmente el aborto hasta el 9º mes. Oye, esa es otra mentira que está repitiendo. Esta mujer dice literalmente todo, palabra por palabra, lo que dice el convicto y fallido expresidente Trump. Palabra por palabra. Eso fue lo que dijo el convicto y fallido expresidente Trump en el debate presidencial, que los demócratas estaban apoyando el aborto hasta los 9 meses. Incluso después de nacido estaban matando a los babies. Es mentira, pero lo vamos a verificar a continuación. Sigamos. En el debate no logró distanciarse de Joe Biden porque los dos son exactamente lo mismo. ¿Por qué no pudo lograr nada? Otra narrativa del convicto y fallido expresidente Trump, de que Biden y Harris son iguales. Cuando literalmente el plan económico de Kamala Harris es muy diferente al de Biden. Pero bueno, sigamos escuchando. Luego vamos a verificar con de los lo datos. prometido todos estos años que lleva en la Casa Blanca. ¿Por qué sus cambios de postura tan radicales? Porque no es exactamente lo mismo. ¿Por qué no pudo lograr nada de lo prometido todos estos años que lleva en la Casa Blanca? Esa es una narrativa que los republicanos tienden a decir todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué razón Kamala Harris está proponiendo un proyecto de ley para la economía ahora? ¿Por qué no lo hizo mientras ocupaba la vicepresidencia o ocupa la vicepresidencia con Biden? Ellos no entienden que esa narrativa la podemos utilizar en su contra. Yo le hago la misma pregunta. ¿Por qué el convicto y fallido expresidente Trump está diciendo que va a hacer muchas cosas ahora si gana la presidencia en un segundo término? ¿Por qué no lo hizo en su primer término? Se dan cuenta que esta gente lo único que hace es repetir puras babosadas que escucha del convicto y fallido expresidente Trump. Y otra cosa muy importante, obviamente Biden y Kamala Harris tuvieron que reponer este país porque el convicto y fallido expresidente Trump sí dejó un desastre acá en los Estados Unidos, como dije anteriormente. El crimen estaba más alto, la economía estaba partida en dos, en pedazos. ¿Ok? La inflación estaba creciendo, el desempleo dejó, bueno, el convicto y fallido expresidente Trump perdió cerca o más de 3 millones de empleos. O sea, el presidente que más empleos ha perdido en la historia de los Estados Unidos. Obviamente, Kamala Harris y Biden tuvieron que recuperar este país que había quedado en pedazos de manos del convicto y fallido expresidente Trump. ¿Por qué sus cambios de postura tan radicales? ¿Por qué no le importa el bienestar de los Estados Unidos? Cambios de postura radicales. Kamala Harris no ha cambiado de posturas radicalmente. De hecho, ella lo confirmó. Y si vemos el plan económico de Kamala Harris, te das cuenta que no hay cambio de ninguna postura, ¿ok? Ella lo dijo bien claro. Mis valores no han cambiado. Ella lo que entiende, ya siendo obviamente una senadora, anteriormente fue fiscal general de California, etcétera, y ahora vicepresidenta y futura presidenta, ella entiende que a veces hay que hacer concesiones y tienes que trabajar con el otro equipo. ¿Cuál es el otro equipo? Bueno, los republicanos trumpistas, porque no tenemos una mayoría suficiente en el Congreso para poder pasar todas las leyes que ella quisiera pasar. Pero bueno, esa es otra narrativa de los republicanos trumpistas. Solo le importa permanecer en el poder. ¡Qué mala! Solo le importa permanecer en el poder. Esta es otra narrativa de los republicanos trumpistas. Yo me pregunto, ¿quién realmente quiere permanecer en el poder? Obviamente el convicto y fallido expresidente Trump, porque él sabe que si regresa a la Casa Blanca, todos estos cargos en su contra se irán a pique. Van a desaparecer, porque él va a traer un fiscal general justo a su medida, como tenía a Bill Barr durante los últimos años de su presidencia, quien ocultó muchas cosas que hizo el convicto criminal, como por ejemplo los 10 millones de dólares que recibió de Egipto, ¿no? Pero bueno, esta señora acá, republicana trumpista, nos dijo que Trump va a hacer mejor trabajo con la economía, de veras, cuando nos dejó, según reporta Axios, nos dejó más de 8 trillones con T,
4,8 trillones de dólares de deuda acá en los Estados Unidos. Y muchos dicen, bueno, es que Trump tuvo una pandemia, tuvo que gastar mucho dinero. No. La mayor parte de ese dinero que gastó Trump, de estos 8,4 trillones de dólares en total, fueron 4,8 trillones antes del COVID. Ahí está. Antes del COVID ya el tipo había gastado 4,8 trillones de dólares. Pero no, la señora acá presente dice que no, que el tipo va a hacer un excelente trabajo con la economía de los Estados Unidos. Y le pregunto, con la misma pregunta que ella hizo, ¿por qué si el convicto criminal es tan bueno con la economía, por qué gastó tanto dinero? ¿Por qué nos dejó esta colosal deuda de 8,4 trillones de dólares? O sea, Biden hasta el momento ha gastado la mitad de lo que gastó en 4 años el convicto y fallido expresidente Trump. Antes de la pandemia, Trump ya había gastado 4,8 trillones de dólares. Para la pandemia solo gastó 3,6 trillones. Y recuerden, Biden, la administración de Biden-Harris, estuvo más tiempo bajo la pandemia que la administración de Trump. Y solo gastaron, Biden, ¿ok?, para la pandemia, para el COVID, 2,1 trillón. 2,1 trillón. En total, 4,3 trillones. La mitad de lo que nos endeudó el convicto y fallido expresidente Trump, quien nos dejó 8,4 trillones de dólares. Y algo muy importante que la gente se ha olvidado. Este es un reporte de AP News del 2019, justo o mucho antes de la pandemia. La pandemia se comenzó a hablar acerca de la pandemia en marzo, abril más o menos del 2020. Pero en el 2019, ya los economistas, o el 74% de los economistas decían que iba a haber una recesión en el 2021. Y todo por el mal manejo de la economía del convicto y fallido expresidente Trump. Mira lo que dice acá. Una gran mayoría, el 74% de los economistas empresariales de Estados Unidos parecen suficientemente preocupados por los riesgos de algunas de las políticas económicas del presidente Donald Trump como para esperar una recesión en Estados Unidos a fines del 2021. Antes de la pandemia, ya los economistas estaban preocupados porque decían, este señor, las políticas económicas, todos estos aranceles que ha puesto el convicto criminal, simplemente nos van a endeudar y nos van a llevar a una recesión, además de el recorte de impuestos que firmó en el 2017 Trump, que obviamente le recortó los impuestos a los ultra ricos de este país de un 35% a un 21%. Esto aceleró aún más la deuda, esta deuda de la cual estábamos hablando anteriormente, de los Estados Unidos. Ya los economistas en el 2019, cuando no esperábamos nada acerca de la pandemia, ¿ok?, ya decían que Trump estaba haciendo un mal manejo de la economía y todo iba a terminar en recesión. Y sí, no llegó en el 2021, pero llegó en el 2020. Tuvimos una recesión económica por el mal manejo de la economía del convicto y fallido expresidente Trump. Encima de eso teníamos una pandemia. Pero no, acá la señora trumpista, mentirosa o ignorante, dice que Trump va a hacer mejor trabajo con la economía. De veras. Y ella también habló acerca de que los demócratas aumentaron, ¿cómo se llama? La inflación. No. Debido al mal manejo de la economía, recuerden, el efecto de la inflación no llega de inmediato. Toma un tiempo, toma unos meses, quizás un año. Si tú haces un presidente, hace un mal manejo de la economía y sale el presidente, como fue el caso de Donald Trump, la recesión o la inflación, mejor dicho, no se va a ver de inmediato. Se va a ver al tiempo, ¿no? A los meses, quizás al año. Y encima de eso, pónganle que durante la pandemia la cadena de suministro se detuvo por varios meses. Y no es tan fácil poner de nuevo de vuelta una cadena de suministro, ¿no?, en el mundo entero, de la forma que funciona. Y esto creó, obviamente, el aumento de los precios de los productos, porque esto es básico en la economía. Esto yo no debería estarlo diciendo acá. Todos sabemos, ¿ok?, que cuando los precios de un producto están altos es porque esos productos están escaseando. ¿Ok? Esto es básico en la economía.
Esto es básico en economía y yo no lo debería estar diciendo, pero al parecer esta señora y demás republicanos trumpistas no entienden nada de economía. Oferta y demanda. Como les digo, eso no debería yo estarlo diciendo acá porque la oferta y la demanda funcionan de esa manera. Cuando la oferta es menor, o sea, hay menos productos, el precio de estos productos aumenta. Eso es simple así. Ahora, ella no te habla de que actualmente la inflación en los Estados Unidos, gracias a las políticas económicas de Biden-Harris, específicamente el Inflation Reduction Act, hoy día la inflación está al 2,5%, muy cerca al objetivo del Banco Federal, que es 2%. Esto no te lo dice esta señora, ¿no? Estas cosas ella no lo dice. Obviamente no le conviene decirlo, porque ella simplemente es ignorante o está mintiendo, amplificando la mentira del convicto criminal. ¿Con qué propósito? La verdad no sé. A lo mejor gana buen dinero diciendo todas estas babosadas. Y habló también de la inmigración. Obviamente los republicanos trumpistas crean un problema. Ya se los dije en anteriores contenidos. Los republicanos crean un problema para después decir, bueno, tenemos un problema, tenemos que hacer leyes, etc. Ella dice que Kamala Harris ha dejado entrar acá invasores, ¿no? Nos llaman invasores a nosotros los inmigrantes. Lo que esta señora no te dice es que los senadores republicanos, ¿ok? Ellos se quejan de la frontera. Esa es la narrativa republicana trumpista, que la frontera está abierta, algo que es completamente falso. Como dije anteriormente, estos inmigrantes que entran a través de la frontera sur están literalmente siguiendo las leyes migratorias de los Estados Unidos. Pero bueno, esa es la narrativa de los republicanos. Esta señora dice que están invadiendo el país, pero bueno, cuando los demócratas y republicanos estuvieron de acuerdo a pasar un proyecto de ley para reforzar la seguridad en la frontera, ¿qué pasó? Bueno, esto lo reporta NBC News. Senadores republicanos bloquean proyecto de ley de seguridad fronteriza mientras hacen campaña contra el caos fronterizo. Ahí está. Ellos dicen, los republicanos trumpistas, que hay un caos en la frontera, que hay una invasión en la frontera, pero a la misma vez bloquean un proyecto de ley que, de hecho, este proyecto de ley era de un republicano. Y la razón por la cual los republicanos, bloquearon este proyecto de ley, como dice esta información, es porque Donald Trump les dijo a los republicanos en el Congreso, no pueden aprobar este proyecto de ley, porque si ustedes aprueban este proyecto de ley para reforzar la seguridad de la frontera, van a ayudar al presidente Biden o a la vicepresidenta Kamala Harris ganar estas elecciones. Recuerden, los republicanos, como no tienen nada, absolutamente nada, no tienen nada que ofrecerle a sus votantes, lo único que tienen para ofrecer es miedo, y caos. Ellos dicen que hay un problema en la frontera, pero si realmente ellos tuvieran los deseos de arreglar el supuesto problema que hay en la frontera, ¿por qué razón bloquearon este proyecto de ley? ¿Por qué razón? Bueno, simplemente porque Trump les dijo, y esto muestra fácilmente de que Trump es el líder supremo de ese partido republicano trumpista. Trump les dijo, no pueden aprobar este proyecto de ley, y ellos quisieron, como hacen los perritos con sus amos, obedecer y callar. Y como les digo, tengo que enfatizar esto. Esto era un proyecto de ley republicano que los demócratas estaban dispuestos a aprobar en ambas cámaras. ¿Se dan cuenta de la hipocresía de estos republicanos trumpistas? Eso ella no te lo dice. Ella solamente te dice que Kamala Harris y el presidente Biden han dejado entrar a invasores, como ella dice, ¿no? Acá a los Estados Unidos. Y por último, obviamente habla acerca del aborto. Ella habla del aborto. Eso es otra falsa narrativa que comenzó con el convicto y fallido expresidente Trump y demás republicanos trumpistas, y ella repite acá en este contenido. Creo que solamente le voy a poder responder a esta señora, y otro día voy a hacer otro reporte, otro contenido respondiéndole a otros republicanos trumpistas, porque ya llevamos cerca de 40 minutos aquí y no he terminado. Ella repite la afirmación que dijo el convicto y fallido expresidente Trump, y esto lo reporta NPR, que los demócratas supuestamente están dejando que aborten a los 9 meses. Eso es falso. Vamos a ver lo que reporta NPR News. Dice, Trump repite en debate afirmación falsa de que demócratas apoyan el aborto después del nacimiento. Dice la información que en el debate presidencial, el expresidente Donald Trump volvió a afirmar
falsamente que los demócratas apoyan los abortos después del nacimiento y la ejecución de bebés. En una línea de ataques que Trump ha utilizado repetidamente para pintar a los demócratas como radicales en cuestiones de derechos reproductivos, pero como mencionó la presentadora de ABC News, Lindsay Davis, durante su verificación de datos en tiempo real, no hay ningún estado en el que sea legal matar un baby después del nacimiento. Ahí está. Un informe del KFF a principios de este año también señaló que los abortos después del nacimiento son ilegales en todos los estados. Según Pew Research Center, la gran mayoría de los abortos, el 93% de ellos, se producen durante el primer trimestre. Según Pew, el 1% solamente, se produce después de las 21 semanas. La mayoría de ellos se producen antes de las 24 semanas. El tiempo aproximado de viabilidad fetal. ¿Se dan cuenta, amigas y amigos? Es pura mentira. Esta señora repitió literalmente lo que dijo el convicto y fallido expresidente Trump, de que los demócratas apoyan el aborto a los 9 meses y que están matando a los niños recién nacidos. Es pura mentira. Es ilegal en este país llevar a cabo tamaña acción. No puedes abortar a los 9 meses, bueno, a no ser que sea un problema de vida o muerte de la madre, o que el feto tenga una malformación o haya algún accidente. Esto puede ocurrir, pero como dice la información de Pew Research Center, la mayoría de los abortos acá en los Estados Unidos se producen antes de la 24 semana. Y recuerden, durante las 24 semanas cuando más o menos ya el feto tiene viabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en caso de que el feto salga por algún problema, puede vivir en una incubadora, etcétera, ¿no? Se pueden hacer tratamientos para mantenerlo con vida a este feto. Pero bueno, como se dan cuenta, estas puras mentiras de estos republicanos trumpistas. Le iba a responder a otro creador de contenido que apoya al convicto y fallido expresidente Trump, pero ya tenemos mucho tiempo acá, así que trataré de hacer otro contenido más adelante. Solamente quería dejarles estas verificaciones y desmentir a esta señora, y solamente espero que nos responda. Si puede, si ustedes la conocen, envíenle este contenido para que ella nos diga si a la final ella es ignorante o es mentirosa. Una de las dos. A lo mejor las dos a la misma vez. No sé. Pero bueno, gracias amigas y amigos. Compartan para que más personas se enteren. Y recuerden, lo más importante de todo esto es que demostrar que los republicanos trumpistas lo único que tienen es infundir el miedo. No tienen plan para ofrecerle a los votantes. En cambio, Kamala Harris sí tiene un plan específico para ayudar a la clase trabajadora de los Estados Unidos, y lo hemos explicado en varias ocasiones. Por eso yo apoyaré a Kamala Harris, Tim Walz y los demócratas. Nos vemos en el próximo contenido.